Vamos a empezar revisando el Excel de dudas. ¿Ya? No hay ninguna duda registrada. Pueden tomar la palabra si es que tienen alguna pregunta, duda. Aquí está el control de asistencia. Ya, un momento. Vamos a habilitar el control de asistencia. Está habilitado el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Luego, vamos a continuar con la materia. Hemos visto el capítulo 1, que es incremento de esfuerzos. Ahora toca asentamientos. Y el capítulo de asentamientos, que tiene una introducción en la cual presenta la relación entre los movimientos de la Tierra y la estabilidad de las estructuras cimentadas sobre él, que es muy compleja, debido a que existen variados mecanismos generadores de movimiento del terreno. Por otro lado, existen diversos tipos de estructuras, disponiendo cada capacidad variable para resistir o ser deteriorada por el movimiento. La estructura más conocida que se conoce en el mundo por problemas de asentamientos es la torre inclinada de Pisa. ¿Ya? Esta torre inclinada no ha sido construida de esta manera, no ha sido construida verticalmente, ¿no? Verticalmente, y a lo largo del transcurso del tiempo, el suelo de fundación se ha asentado, ha tenido un movimiento vertical producto de la carga interpuesta por esta estructura y se ha ido asentándose más hacia un lado que al otro, de tal manera de dar esta imagen de torre inclinada, ¿ya? Entonces, obviamente, no se quiere, no es obviamente, sino el objetivo de cualquier estructura es construirla de forma segura y económica, ¿no? De tal manera que permita hacer uso de la estructura para los fines que ha sido construido, ¿ya? Otra estructura importante en la cual se ve asentamientos es asentamientos de México, Bellas Artes. ¿Ya? El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Ya en realidad en México, este Palacio de Bellas Artes, si mal no recuerdo, tiene 2 metros de asentamiento. De 2 metros entre el edificio y la calle del Palacio. 2 metros. No, bueno, aquí no se ve, pero es 2 metros de asentamiento diferencial.
¿Ya? Entonces, se imaginan que ustedes construyan una edificación, un departamento, ¿ya? O este proyecto, ¿ya? En el cual en perfiles el terreno, la fundación, y está la planta baja, las aulas 691, 692 y 693, pero que al poco tiempo, o al transcurrir el tiempo, esta edificación con respecto al terreno se asienta 2 metros por debajo. Entonces, la mitad estaría de la 691, 692, 693, ¿no? 2 metros es bastante para poder dar funcionalidad a las Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes. La solución que le dieron fue hacer una antesala, digamos, para el ingreso del edificio, como unas gradas que dé espacio al edificio del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Por suerte, en este edificio y se dice por suerte, en este Palacio de Bellas Artes, vean aquí las graderías, estas gradas que han sido colocadas posteriormente, porque se ha sentado 2 metros por debajo, ya, se ha sentado 2 metros por debajo, y una de las cosas buenas de este palacio es que se ha sentado uniformemente, es decir, todo el edificio, tanto en un lado como en el otro, se ha sentado 2 metros. Hubiera sido un problema si es que de un lado se hubiera sentado más que el otro, ahí hubiera sido evidente la inclinación y hubiéramos estado tal vez ante una catástrofe ingeniería de magnitudes iguales a la Torre de Pisa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación entre la carga que transmite la estructura y el asentamiento que se produce en el suelo? ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre la carga y asentamiento? Y si fuera posible, nosotros predecir ese asentamiento para tomar algunas medidas, ¿ya? La Torre de Pisa se hubiera tal vez solucionado, ¿ya? Conociendo que la carga impartida por su fundación generaría tal asentamiento en un lado y en el otro y produciendo una inclinación, ¿no? Tal vez si se hubiera conocido a priori, antes de construir, que eso sucedería, tal vez lo más recomendable era mover la torre a un terreno más estable. Un momento, por favor.
Entonces, esta es la situación, ¿ya? La mayoría de los daños de edificaciones vinculados a movimientos de la fundación se presenta cuando surgen condiciones de suelo no previstas. Esto, la experiencia dice que mientras no conozcas el suelo, ¿ya?, es muy difícil predecir su asentamiento. Y peor aún, si es que no conoces el suelo, estás sometido a situaciones no previstas. Uno puede construir en cualquier lugar y decir, bueno, yo espero que el suelo aguante y por si acaso le voy a dar unas dimensiones mucho más grandes de las que se requiere o yo estimo, porque tal vez en otra situación sí he colocado una fundación de tales dimensiones y me ha aguantado, pero como el suelo varía de lugar a lugar, como el suelo es producto de la naturaleza, esta parte no es recomendable hacerlo de forma automática, ¿ya? Es recomendable que se tomen todas las previsiones para conocer qué tipos de suelo existen por debajo de la fundación. Entonces, realizar una investigación muy apropiada o adecuada puede ayudarnos a entender y predecir los asentamientos que se van a atender una vez que se ha construido la estructura. Entonces, también es importante comprender que las condiciones de suelo son susceptibles a cambiar antes, durante y posterior a la construcción. Según el principio de esfuerzos de efectivos de Bishop de 1959, cualquier deformación o asentamientos es función de los esfuerzos efectivos y no así de los esfuerzos totales. Este principio se aplica solamente en esfuerzos normales y no en esfuerzos cortantes. Es decir, un asentamiento está relacionado con un cambio de esfuerzos efectivos, ¿ya? Cuando existe alguna fuerza o algún evento en el cual los esfuerzos efectivos cambian de una situación a otra, ¿ya? Entonces, aquí se relaciona lo aprendido en el capítulo 1, que es el cálculo de incrementos de esfuerzos con asentamientos, porque este valor nos va a permitir estimar asentamientos. ¿Cuáles son las causas de los asentamientos? Delgado realiza una clasificación general de las causas de asentamientos totales, diferenciales, según sea el origen, ¿ya? Cuando las cargas son estáticas, dependiendo el tipo de cargas, ¿ya? Las cargas pueden ser estáticas o dinámicas, pueden ser permanentes, transitorias, las dinámicas pueden ser vibraciones o choque e impacto. Cualquiera que sea estas cargas, produce una reacción en el suelo que se traduce en un asentamiento. Puede ser producto también de asentamientos por características del suelo de fundación, la acción de frío intenso, la acción de calor, el cambio de humedad del suelo, el descenso del nivel freático que equivale a un incremento de carga generado por el aumento del peso unitario del suelo. Estos también pueden producir un asentamiento en el suelo. Causas accidentales variables: colapso o deformación de una mina, erosión subterránea, derrumbes, deslizamientos plásticos. Estos son externos a los asentamientos producidos por cargas.
La respuesta del suelo como asentamiento a la acción de las cargas depende de la naturaleza, intensidad y duración de aplicación de ellas. Asimismo, depende de las características del suelo, tales como la cohesión, ángulo de fricción interna y grado de compacidad. Los asentamientos vinculados a los cambios en las características del suelo de fundación y causas accidentales variables no están directamente relacionados con las cargas, aunque es posible que ellas los aumenten. Muchos de los efectos de las cargas son complejos y de difícil predicción. Para anticipar la magnitud de los asentamientos cuando ello es posible o formular las medidas de prevención, es necesario identificar los mecanismos generadores y enfocar acertadamente el problema. Ya lo que menciona aquí es poder comprender cuál es la naturaleza del asentamiento y poder aplicar el método de cálculo adecuado para poder enfocar acertadamente el problema. ¿Ya? Entonces aquí Sowers presenta una tabla en la cual se da una causa de la deformación, forma como se produce, magnitud del asentamiento y velocidad del asentamiento de forma general. Ya vamos a ver que la causa estructural, una de las principales causas de la carga estructural es una deformación instantánea que se permite calcular con la teoría de elasticidad. Vamos a ver este tema. Y también hay otras cargas estructurales que pueden cambiar, que se llama consolidación, y es a través de la curva de compresibilidad, y la velocidad del asentamiento depende de la teoría de Terzaghi, que eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces aquí hay otras causas y otras formas que producen asentamientos. ¿Cuáles son los mecanismos generadores de asentamiento? Para el diseño de fundaciones, que ese es el siguiente tema, es necesario identificar las causas actuales y precisar los mecanismos generadores de los asentamientos. Conocerlos y poder identificar qué método es el más adecuado. No es necesario tener un sistema muy complejo de cálculos de asentamientos, sino más bien tener un claro panorama de qué tipos de asentamientos son los que causa el tipo de fundación que tenemos y aplicar una teoría adecuada para la situación que se presenta. Ya esta información es fundamental en la tarea de predecir la magnitud de los mismos y formular los criterios de su manejo. El éxito en la solución de los problemas de fundaciones depende más de la aplicación de un correcto enfoque que del uso de las herramientas analíticas más o menos sofisticadas. El enfoque del problema está naturalmente vinculado a la acertada determinación de los mecanismos o procesos generadores de asentamientos en cada caso particular. En general, los asentamientos pueden ser el resultado de una acción, de la acción de uno solo o de cualquiera combinación de los siguientes mecanismos. Esto es muy importante porque esto en geotecnia se aplica mucho, se aplica muy seguido, ¿ya? Es importante entender que el éxito de la solución de problemas depende más de la aplicación de un correcto enfoque que del uso de herramientas más o menos sofisticadas. El enfoque del problema está vinculado a la acertada determinación de los mecanismos generadores de asentamientos. Es decir,
cuál es el asentamiento que va a producir el suelo de fundación con respecto a las características previamente estudiadas, ¿ya? Y para eso se tiene esta tabla, o en general se tiene estos asentamientos, pero principalmente el asentamiento puede ser resumido en 3 tipos de asentamiento. Está el asentamiento inmediato, que dice: se considera que este asentamiento ocurre a lo largo de un periodo cercano entre 0 a 7 días. Según Bowles, el análisis de asentamiento inmediato se usa para todos los suelos granulares finos, incluyendo limos y arcillas, cuyo grado de saturación es menor al 90%. Y para todos los suelos de grano grueso, con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo, y luego el asentamiento total para suelos con características citadas anteriormente es igual al valor del asentamiento inmediato. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que el asentamiento inmediato tiene un periodo de aplicación o de revelación entre 0 y 7 días, es decir, a la semana que se ha colocado la carga, a más tardar, si no es más temprano. El tipo de suelo en el cual ocurre este tipo de asentamiento inmediato son gravas, arenas y suelos finos, incluidos limos y arcillas, es decir, cualquier tipo de suelo. Cualquier tipo de suelo ante una carga reacciona con un asentamiento. Y su condición, si es que es un suelo seco, un suelo húmedo o un suelo saturado, no es que no importa, sino en cualquier situación el suelo se va a asentar. ¿Ya? El suelo va a reaccionar de forma inmediata ante una carga. La permeabilidad es una propiedad que se aprende en mecánica de suelos 1, que tiene que ver con la velocidad con la cual el suelo permite fluir al agua dentro de los espacios vacíos que tienen los suelos. ¿Ya? Perdón. Esta permeabilidad tiene unidades de velocidad y se mide con en los suelos a través de ensayos de permeámetros y se mide usualmente en centímetros por segundo. Se tiene una escala general propuesta por Ameratunga o recuperada por Ameratunga, en el cual la permeabilidad de los suelos varía en este tramo desde valores de 10 a la 2 hasta valores de 10 a la menos 9 centímetros por segundo. ¿Ya? Y vamos a empezar con los suelos grava, tipo grava, que tienen una permeabilidad elevada, vamos a decir, que sería 100 centímetros por segundo, 1 metro por segundo, 10 centímetros por segundo, que sería 10 centímetros por segundo, 1 centímetro por segundo, 10 a la 0 es 1,
1 centímetro. Y más o menos rondan el valor de 0.1 centímetros por segundo para arriba, ¿ya? Valores de permeabilidad mayores a 0.1 centímetros por segundo son considerados tipo grave, ¿ya? En una segunda categoría están los limos y arenas, que varían su permeabilidad desde 0.1 centímetros por segundo hasta 0.001 centímetros por segundo. Eso sería más o menos 1 milímetro por segundo, ¿no? Si es que lo vemos, no, sería mucho más pequeño, porque esto es 10 a la menos 3 centímetros por segundo, sería 0.001 centímetros por segundo, y verlo en 1 milímetro más sería 0.1 milímetros por segundo, comparado con una grava que sería 100 centímetros por segundo o 10 centímetros por segundo. Más allá del 10 a la menos 3 están los suelos que podríamos llamar casi impermeables o poco permeables, los que se llaman también poco permeables. En la parte superior están los limos arcillosos, limos, que tienen permeabilidades mucho más bajas que 10 a la menos 3. Estamos hablando de 10 a la menos 5, 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Finalmente, en la escala de permeabilidad están las arcillas. Arcillas que tienen permeabilidades de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 centímetros por segundo. ¿Ya? Esa es la escala de permeabilidad, en el cual se clasifica según estos rangos entre alta, media, baja, muy baja y prácticamente impermeable, en el cual el agua fluye a través de estos suelos de esta manera. Entonces, cuando se habla de que si las condiciones del suelo presentan una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo y el grado de saturación es menor al 100%, se puede hablar que el suelo presenta una permeabilidad de media a alta, y en estas condiciones el suelo va a presentar solamente asentamiento inmediato. ¿Ya? Solamente asentamiento inmediato. Solamente pasa esto cuando el suelo debajo de la fundación presenta una permeabilidad elevada y mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, y el resultado es que se produce un asentamiento en los primeros días. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Segundo asentamiento es el asentamiento por consolidación primaria. Ya el asentamiento por consolidación primaria establece que este tipo de asentamiento es dependiente del tiempo y toma meses a años en desarrollarse, pero por lo general se considera que se produce en un periodo de 1 a 5 años. Salvo casos extremos como el de la Torre de Pisa, que lleva 700 años asentándose.
Y aquí dice, el análisis de asentamiento por consolidación se usa para todos los suelos saturados o casi saturados de grano fino, en los cuales puede aplicarse la teoría de consolidación. Para arcillas cuyo grado de saturación está entre el 90 al 100%, el asentamiento total producido es igual a la suma del asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. Entonces, comparados en esta tabla, el asentamiento por consolidación primaria a comparación del asentamiento inmediato se presenta en los primeros días de la carga, de 0 a 7 días. En cambio, el asentamiento por consolidación primaria toma mucho más tiempo, de 1 a 5 años. ¿Alguien levantó su mano? Sí. ¿A Podaca? ¿Rojas? ¿Levantaste tu mano, David? Bueno. Comparado con el asentamiento inmediato, el tiempo de duración es mucho mayor. El tiempo de aplicación de este asentamiento. El tipo de suelos en el cual se produce el asentamiento por consolidación primaria es un suelo fino saturado. Ya es un suelo fino saturado, es una arcilla saturada a una intercalación de este tipo de suelo. Y cuando las condiciones sean de que sea un suelo fino, de que su permeabilidad sea menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, lo que al final va a ocurrir es que ocurra un asentamiento total. Uno producto del asentamiento inmediato y otro producto del asentamiento por consolidación primaria. Entonces, en esta etapa se tienen dos tipos de asentamientos. Uno producto del tipo de suelo, que es común en todas las situaciones, en todos los suelos. Y el segundo es cuando se tiene una arcilla saturada. Finalmente tenemos el asentamiento por consolidación secundaria, que esto se da principalmente en suelos con presencia orgánica. Y su característica es tener un suelo inestable, un suelo que se deforma sin ninguna regla. Es por eso que para ingeniería civil los suelos orgánicos no representan un grupo de estudio, un grupo de uso para fines de ingeniería civil, sino más bien que cuando se tiene la presencia o se está ante la presencia de un suelo orgánico, lo que se realiza es la remoción, el retiro de estas, el retiro de este tipo de material para poder tener un suelo inorgánico.
¿Alguna pregunta? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí se entiende, Inge? Sí, se entiende. Ya, gracias. Vamos a ver qué sigue. Ya. El texto empieza con el cálculo del asentamiento inmediato, pero para calcular el asentamiento inmediato se tiene que basarse en la teoría de elasticidad, ¿ya? Y la teoría de elasticidad, esto ya lo han visto en resistencia de materiales, ¿ya? En el cual se puede conocer cuál es la respuesta de una carga aplicada a tracción en un elemento versus la deformación que le produce ese elemento. ¿Ya? Entonces, aquí se aprende en la materia de resistencia de materiales, se aprende que cualquier elemento sometido a ya sea fuerzas de compresión o fuerzas de tracción puede representarse mediante una gráfica su relación entre la fuerza y la deformación que se produce. De tal manera que también se ha visto el elemento de Poisson, que es la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, y la comparación de volúmenes iniciales y volúmenes finales para poder valorar también el módulo de Poisson. Dentro del gran grupo de materiales elásticos se encuentra el más representativo, que es el acero. El acero, que sería un material creado por el hombre, creado con medidas precisas de los materiales y un procedimiento industrial, ya a escala industrial, para producir aceros de ciertas características. Podemos ver en esta gráfica tres tipos de acero: uno con una gran resistencia, una baja ductilidad y baja rugosidad. Una segunda, que sería gran resistencia, gran ductilidad y expectativas de durabilidad. Y finalmente la categoría C, que sería elementos de acero que no tienen mucha resistencia, que tengan alta ductilidad, pero baja resistencia. Entonces, aquí hay que recordar lo aprendido en resistencia de materiales con respecto al acero.
¿Ya? Tomar en cuenta que el acero puede presentar estos tres comportamientos, pero la característica principal del acero es que presenta una marcada zona elástica, donde la característica es una relación directa entre el esfuerzo y la deformación, una marcada relación, una fuerte relación entre lo que es, vamos a graficarlo acá, deformación unitaria y esfuerzo, ¿ya? Entiéndase estos siendo una fuerza aplicada en los extremos de este material de acero, y tener esta área de aplicación y esta longitud inicial y medir cuánto ha sido la deformación de su longitud con respecto a diferentes casos. Esta nomenclatura define a la deformación unitaria como la relación entre la longitud, la variación de la longitud entre la longitud, ¿ya? Deformación unitaria. Y lo propio del esfuerzo. El esfuerzo que se genera en esta probeta es fuerza entre el área. Y el resultado de muchos ensayos de esta magnitud ha mostrado esta relación. Que es una marcada relación inicial entre el esfuerzo y deformación que se llama zona elástica, una zona plástica en el cual el elemento se ha deformado muchísimo, pero sin incrementar los esfuerzos, que se producen. Y finalmente una zona ya de rotura en el cual el elemento ya pierde su forma y se llega al colapso. ¿Ya? Justamente las noticias de esta semana o de estos días muestran que el uso del acero en la construcción es importante porque la naturaleza del acero, porque el hombre crea el acero, presenta este tipo de características medibles, características controlables. Y el diseño de hormigón
establece que, que se mantengan los esfuerzos en la zona elástica del acero, ya en esta zona. Porque cuando sobrepasa, digamos, en el cálculo, sobrepasa este límite, ya. Uno puede estar sometiendo a estos materiales a esfuerzos más allá de su capacidad, por lo tanto, de forma insegura. Eso es en el tema del acero, ¿ya? Y aquí se determina el módulo de elasticidad como la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria. Vean acá que las unidades de la deformación unitaria, si la medimos en metros, metros sobre metros es 100 unidades, y el esfuerzo, que sería la fuerza en kilonewtons, y el área en metros cuadrados, saldría en megapascales o kilopascales, ¿ya? Entonces, la relación entre el esfuerzo y de la deformación es a través del módulo de elasticidad. Que en aceros, el módulo de elasticidad es constante. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? El módulo de elasticidad del acero. 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados o 210.000 megapascales o kilopascales, ¿ya? Uno puede buscar el módulo elástico. En megapascales, en gigapascales 205. Pero en suelos, ya, la relación, cuando uno hace un ensayo de fuerza de formación en suelos, el resultado es diferente. Y el resultado no es una marcada línea inicial de una determinada pendiente, sino más bien es un resultado con curvas, ¿ya? Un resultado donde la relación no es lineal, sino es tipo unas curvas en las cuales no se puede distinguir claramente cuál es la zona elástica o de la plástica o de la etapa de rotura. Y esto hace especial al material, ¿ya? Es por eso que en el texto presenta una teoría de cómo se debe interpretar el módulo de elasticidad, que eso está en este punto. Ya está un poquito más abajo que las tres primeras teorías, que es la determinación del módulo elástico apropiado para utilizar en el cálculo de asentamientos. Ya, esto lo vamos a ver el día sábado, ya, que es nuestra hora de clase, y para poder proseguir con este capítulo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ya. Para el día sábado, por favor, estudien el punto 223, que eso es lo que vamos a llevar el día sábado, que es la determinación del módulo de elasticidad por distintos métodos. ¿Ya? El módulo de elasticidad es la relación del esfuerzo y la deformación unitaria. Si nosotros conocemos el módulo de elasticidad y conocemos el esfuerzo impartido en el terreno, podemos inferir cuánto va a ser la deformación que presenta este. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que tenga un buen día. Hasta luego.